Y ahora ya vamos a entrar en el tema que dejamos aparcado en la última semana y que preguntábamos al final: ¿los Estados Unidos de Norteamérica aparecen en la profecía bíblica o es un invento? Vamos a empezar con este texto, Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de las dos bestias, no una, porque hay gente que dicen o creen que se trata solo de una. Vimos y tratamos de la primera, ahora vamos a desglosar la segunda. Vamos a leer estos versículos. Nos dicen: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Recordáis quién era esta bestia que recibió herida mortal y fue sanada? ¿Lo recordáis, verdad? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, el famoso 666, que os anticipo ahora, no creo que tengamos tiempo de tratar hoy, porque el tema de Estados Unidos y algo más que trataremos es un poco aún extenso. Probablemente lo tendremos que aplazar para la próxima jornada. Pues vamos a ver quién es esta otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Aquí tenemos lo que más o menos podía ver el profeta, ¿no? Un cierto bicho, un búfalo, con dos cuernos, así parecidos a los de un cordero. Fijaros, la bestia de dos cuernos no es, por tanto, parte de la primera bestia, son dos de distintas. ¿Qué más vemos ahora aquí? Tierra, de donde sale esta bestia, dice que sale de la tierra. ¿Recordáis? La anterior decía que salía de ¿qué sitio? Del mar, un lugar donde había muchas aguas. Y llegamos a la conclusión, por pruebas bíblicas mismo, por interpretación, de que el mar era muchedumbres, gentes, mucha gente. Entonces la tierra, ¿qué tiene que ser? Pues precisamente lo contrario de muchas aguas, poca gente, un lugar nuevo. ¿Por eso clica? Esta segunda bestia surge en los momentos finales de la primera bestia, la que había recibido la herida mortal y que fue sanada. La primera bestia desaparece momentáneamente en 1798, vimos la semana pasada. ¿Qué le pasa al papado en 1798? ¿Lo recordáis? El general Berthier coge al papa, se lo lleva preso, donde muere, encarcelado, y por esos alrededores es cuando surge esta segunda bestia. Vamos a ver, ya que tenemos determinado el espacio de tiempo en el cual surge esta segunda bestia, ¿quién es? ¿Qué nación surgió en esos avatares de la historia? Solo hubo una nación que surgió en esa época. ¿Recordáis alguna nación? Esta. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será esta la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis? Si nos remitimos a una profecía apocalíptica, simbólica, que habla de Babilonia, y de la cual ahora vamos a hacer una mención muy escueta porque lo tenemos que dejar para más adelante. Babilonia significa confusión, y es el símbolo o representación de poderes religiosos. Una unión de poderes religiosos. Muy complicado esto, ¿eh? Si nos basamos en esto, ¿cuál es la religión que impera en este país? Hasta ahora ha sido clave el protestantismo.
Es la religión que manda en general en Estados Unidos. Las bases de la Constitución de los Estados Unidos, de Norteamérica, expresan precisamente la clara separación entre Iglesia y Estado. Son dos cosas que van distintas, no se pueden unir. Por tanto, ¿qué sucede con eso? Queda garantizada la libertad religiosa para todos. Pero curiosamente ahora hay una presión muy fuerte de judíos, de protestantes y católicos que están presionando, diciendo de que es una mala interpretación de la Constitución que Iglesia y Estado vayan separados. Esto es tremendo. No se había planteado nunca esto en Estados Unidos hasta hace pocos años. Y ahora cada vez está cogiendo más fuerza esta versión. Vamos a ver, precisamente en un resumen aquí, 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa eso? Pues juventud, inocencia, ser manso. Y recordamos, el cordero también era símbolo de Cristo. Entonces, ¿qué eran esos 2 cuernos de esta bestia? Pues veíamos que los cuernos eran el reino en sí, ¿no? Es el carácter de su gobierno y sus 2 principios fundamentales. Estados Unidos se ha basado siempre en republicanismo y ¿qué más? Protestantismo. Estos son los 2 pilares de esta nación. Pero fijaros ahora, ¿qué cambio tan tremendo ha sufrido Estados Unidos? Vamos a ver una carta que no tiene desperdicio, escrita en 1945 por, mirad, aquí lo tenéis, Truman, que era el presidente de Estados Unidos, al cardenal Pacelli, el papa de la época, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer y os daréis cuenta de cuál era la política y el pensamiento de esa nación y cómo las cosas han cambiado dramáticamente en muy poco tiempo. No tiene desperdicio esta carta. Dice: estimado señor Pacelli, como bautista, que es la religión a la que él pertenecía, y como jefe del ejecutivo de la mayor y más poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título perteneciente a Dios. Ya dices, toma, primera pedrada, ¿no?, que le suelta. Nosotros en los Estados Unidos consideramos todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió como su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es procurar la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia se encuentren entre los que verdaderamente procuran la paz y trabajen por ella. Vaya pedrada también. En primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, conociendo por la historia pasada la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esta lección con la historia europea, y por eso estamos convencidos que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, que enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Fijad si lo tiene claro, ¿eh? La democracia dura hasta que la Iglesia Católica Romana se ponga allí dentro. Y eso ya ha pasado, ya lo veréis. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de este país, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no nos demuestra ningún ejemplo de algún pueblo manejado por el clero que tenga un gobierno civil y libre. ¿Y antes os habéis fijado que el Papa hablaba de libertad religiosa? Por eso, usted es la última persona del mundo que puede enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria, le voy a recordar algunos hechos. Fue vuestro predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda la agresión fascista con los tratados luteranos realizados con Mussolini en 1929, donde dijimos que marcaba el qué, donde la herida mortal de la bestia era sanada. Se le devolvía al Papa el Vaticano y empezaban a ser un Estado. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue ahí el comienzo de los horrores caídos sobre Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo ahora.
Un notable escritor e historiador de mi país, Lewis Mumford, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, libro que publicamos en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929, con la concordata que se realizó entre Mussolini y el Papa. Dice más: desafortunadamente, los propósitos del fascismo están en profundo conflicto con los de una república libre, como lo es la de los Estados Unidos. En este trabajo la Iglesia Católica fue una aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época, pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa Pío XI la conocían, pues fueron ustedes los que fomentaron y aliaron su Iglesia a ellos, al fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado, como joven sacerdote, diplomático de la Iglesia, con el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la guerra mundial. Usted y el Kaiser en Suiza urdieron intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, donde tomó parte en la subida de Hitler al poder, habiendo hecho acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder, cuya firma, como la de Eugenio Cardenal Pacelli, juntamente con la de Hitler, constan en la concordata con el Vaticano firmada en 1933. Nadie jamás creerá que usted ignorase el complot que Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dijo que usted, durante esos años, era el hombre más bien informado del Reich. Después de la firma de la concordata, por usted y por von Papen, y de salpicarle agua bendita a Hitler, dándole la impresión, entre comillas, que resucitaba, von Papen que consiguió escapar a la horca. Vuestros cardenales y obispos bendecían en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra los indefensos etíopes. Vuestro cardenal Schuster de Milán proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar en triunfo a la Etiopía la cruz de Cristo. Y sin embargo usted llama a su iglesia la Iglesia de Dios y pretende que yo, como jefe de un Estado civil, admita que usted es superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos. Usted habla con palabras melosas sobre justicia. Al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y a Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos usados por Hitler y Mussolini para solidificar sus detestables y diabólicos regímenes. Usted quiere ver desperdiciados nuestro dinero y enviar nuestros jóvenes a una muerte horrible sobre los cadáveres de Hitler y Mussolini para terminar la lucha que ellos comenzaron con ayuda suya y a quien nosotros derrotamos. Sí, Estados Unidos desea la paz, porque de todas las naciones solo nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad de gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitásemos con la guerra que provoca contra Rusia, usted fácilmente procuraría una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría un pacto con el propio diablo si conviniese a los intereses de su Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber, como jefe de este país predominantemente protestante, rechazar sus aventuras a guisa de alianza de pacto para la paz. A aquellos que comen en el plato en que el diablo está comiendo, deben usar una cuchara muy larga. Continuaré procurando la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Vuestro sinceramente, Harry S. Truman. Yo no sé qué os parece esta carta, pero es verdaderamente impresionante cómo describe todo el proceso del Vaticano en la Primera y Segunda Guerra Mundiales y lo que intentaban hacer. Y veis, eso sí, la postura fantástica, en este caso, del presidente de Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo precisamente ha habido un cambio muy sorprendente. Vamos a ver... ¿Puedes clicar, John? ¿Recordáis esta escena?
El texto bíblico decía, toda la tierra en pos de la bestia. Y los representantes de Estados Unidos, ¿dónde están puestos aquí? No están, ¿verdad? Pues sí que están. Y no solo el actual presidente de Estados Unidos, sino dos de los anteriores. Su padre, Clinton, y demás personajes de Estados Unidos. ¿Y en qué postura están? Arrodillados. ¿No ha cambiado algo en Estados Unidos? La profecía es muy clara y lo iremos viendo ahora. Veremos cómo desde el año 45 para acá han pasado cosas que trascienden lo que nadie podía llegar a imaginar si no se hubiese conocido la profecía bíblica a fondo. Pots clicar. Decía el texto, pero hablaba como dragón. Esto es cambio de actitud en algún momento de su historia. Decía que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Estados Unidos nació de un modo muy manso, huyendo del catolicismo en Europa. Y luego va a hacer un cambio en su historia. Va a hablar como un dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Lo recordáis? Satanás. Pues, a pesar de todo, recordemos que esta profecía dice algo muy, muy concreto. Nos pinta el panorama ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios auténtico. Y no debemos olvidar esto. Se nos está hablando aquí de papado, de Estados Unidos, pero sobre todo se está pintando el panorama contra el pueblo auténtico de Dios. Y precisamente es algo que ya se está fraguando y que dentro de poco vamos a contemplar y a vivir quizás. ¿Qué es el hablar de una nación? El hablar de una nación es precisamente los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento precisamente en su Constitución, es el fundamento de su política. Y la predicción de que hablará como dragón después es que hay un cambio allí. Algo va a hacer muy importante esta nación. Dice que ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia, ¿qué autoridad tenía? ¿Recordáis? Era un poder muy fuerte. El Vaticano durante toda su historia ha sido un poder arrollador. Pues este poder, esta segunda bestia, algo parecido va a hacer. ¿Y qué va a sacar entonces? Pues lo mismo, la intolerancia que tenía también el Vaticano. Vamos a ver otra que nos dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia lo que provoca es que se adore a la primera bestia. La autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje a la primera bestia. ¿Y eso será cuándo? Pues después de que la herida mortal es sanada. Vamos a ver aquí algo. Hechos consumados, nada más. ¿La herida mortal ha sido sanada o no ha sido sanada? Juan Pablo II con Ronald Reagan. ¿Pots tornar enrere, sisplau? Bill Clinton ¿con quién? Con Juan Pablo II. George Bush, presidente actual, con Juan Pablo II. Si hemos leído la carta de 1945, esto era impensable, ¿verdad? ¿Pots apretar? Y esta es la culminación. Todos sometidos ¿a quién? Al Vaticano otra vez. Y estamos hablando de Estados Unidos. ¡Qué gran cambio ha hecho! La profecía lo pronosticaba. Cordero, pero pasa como dragón. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora un escrito de la profetisa Ellen White en el libro El conflicto de los siglos, página 649. Vamos a ver qué remarcamos aquí. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Casi nada, ¿eh? Lo que está diciendo aquí es muy fuerte. Desgracias que van a ir pasando en este mundo y alguien van a ser culpados por ello. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo.
por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y, por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina, está hablando de ministros del Evangelio, de predicadores, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal. ¿Cuál era el día de reposo papal? El domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. ¿Estáis de acuerdo en esto? En todos los países solo se nos habla de que políticos corruptos, vemos los tejemanejes de la política, que dan asco, al final dan asco, pues ya veis cómo todo se está cumpliendo. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hago un momento de parón aquí. El dragón, ¿sabéis quién es? Satanás, por símbolos. La mujer. Bíblicamente hay dos mujeres. Una que es pura y la otra que es una gran ramera, llamada Babilonia. Símbolo de dos iglesias. Una iglesia buena y la otra que no precisamente. ¿Y qué hacen? Pues juntos, esos dos malos poderes hacen guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y entre ellos, ¿qué mandamiento destaca que han sustituido ellos, como vimos la semana pasada? El sábado. El sábado se pisa, pues por tanto se persigue a ese pueblo que guarda el sábado. Y se les va a aplicar a ellos un montones de desgracias. Pues bien, vamos a ver un poco, o nos vamos a preguntar, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el 666? ¿Qué es ese decreto que prohibirá comprar y vender? Incluso un decreto de muerte para quien no haga caso a eso. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Como hemos visto anteriormente, el signo de la autoridad papal, ¿cuál es? El domingo. Es su gran marca. En la antigüedad, la nobleza o realeza no firmaban documentos como nosotros ahora hacemos. Los decretos se sellaban. Aquí tenemos una imagen. Ejemplos de sellos con texto especular de época romana. Sello de bronce de Herculano, siglo I, sello de oro de Roma, siglo III. La utilidad del sello quedaba así reforzada y explicitada. Recordemos que estos sellos se utilizaban, tal como Suetonio comenta en la biografía de Augusto, para autentificar sus escritos y edictos.
Era utilizado por el propio emperador en el caso que nos ocupa, y por el tipo de inscripción que posee, el sello era utilizado por un legado imperial en el territorio. Ya veis cómo se marcaban las cosas, ¿eh? Con sellos. Era el signo de autoridad. Pero fijaros cómo precisamente ley y sello va unido. No se pueden separar. ¿Pots apretar, sisplau? En un sello encontramos tres cosas distintas. El nombre o título descriptivo de la persona o poder que utilizaba el sello, el territorio que abarcaba y el derecho de gobernar que tenía. En el caso del papado, ¿qué sería? Vamos a verlo ahora. El nombre, Papa, curiosamente también se adjudica todos los títulos del emperador Rey Sol del Imperio Romano, y además adoptó su día sagrado, que ¿recordáis cuál era el día de los paganos romanos? De adoración al sol, precisamente, el domingo. Pues ese día lo adoptó el papado. Su territorio, imponerse en todas partes. Sustituto de Dios, es lo que él pretende que es. Ese es su derecho a gobernar, dice. Vamos a ver ahora que Dios también tiene su sello. Es importante esto que ahora estáis viendo aquí, ya veréis por qué. El nombre Jehová es su nombre o título, creador. Es creador de todo, todo es suyo, todo el territorio, cielos y tierra. Es Dios, es su derecho a gobernar. Y si ley y sello van unidos, ¿dónde encontramos el sello de Dios? En los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Fijaros, sello y ley juntos. ¿Hay algún mandamiento en la ley de Dios que determine cuál es el sello de Dios? Vamos a verlo ahora. Tres textos distintos. El primero, Éxodo 20, del 8 al 11, donde se encuentran los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, que en otras versiones ya nos dice claramente sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otro texto, Éxodo 31, versículos 13, 16 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es que señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el último texto, Ezequiel 20, 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal, dice otra vez, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es el sello de Dios? El sábado. Es que está clarísimo. La marca de la bestia, domingo. Es lo que se contrapone al sello de Dios, que es el sábado. El papado ha hecho una cosa muy clara, ha usurpado el día sagrado de Dios. Ha pasado la santificación de un día de reposo muy claro, el sábado, al domingo. Ha hecho la contraposición a lo que Dios decía. Pero el sábado es solo para los judíos. Sabéis que los judíos tradicionalmente siempre han guardado el sábado, y se dice, en el mundo cristiano en general, que el sábado era solo el día para los judíos. Vamos a ver si es solo para los judíos o no. Veamos las respuestas precisamente en textos bíblicos, para que veáis que nadie se inventa nada aquí. En la creación, Dios ya santificó el sábado y se lo dio al hombre. Adán fue el primer hombre que estaba viviendo en la tierra. ¿Era judío Adán? Claro, sería judío, sería chino, sería de todo un poco, porque todas las naciones han salido de él, bíblicamente hablando. Pues vamos a ver qué pone en esos momentos de la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, en el principio del mundo. Vamos a ver cómo Jesús tampoco anuló la validez del sábado. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos a ver cómo Jesús también guardaba el sábado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora veremos cómo los apóstoles aún debían seguir guardando el sábado después de que Jesús ya desapareciera de este planeta. Fijaros en este texto y la trascendencia enorme que esto tiene. Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad, dijo Jesús a sus discípulos, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Voy a hacer un inciso aquí. ¿En qué momento Jesús pronunció estas palabras? Jesús estaba hablando con sus discípulos y habló al respecto de la destrucción del templo del cual ellos habían salido hacía poco, un templo magnífico, conocido como el templo de Herodes, donde los judíos iban a adorar, donde hacían los sacrificios, etc. Y Jesús les pronosticó que ese templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Jesús dijo esto aproximadamente en el año 30 después de la era cristiana, y estaba profetizando algo que sucedió 40 años después. En el 70, el templo fue arrasado. Y a los discípulos les dijo que tendrían que huir, porque habría una masacre. Y les dijo que mientras eso no sucedía, deberían ir orando, pidiéndole a Dios, para que cuando huyeran no fuera invierno. Porque huir en invierno, claro, no es muy grato, ¿no? Pero tampoco cuando, ni en día de reposo, en sábado. Porque el sábado se debería dedicar a cosas mucho más pacíficas y de adoración a Dios. Hechos de los Apóstoles 17. Por cierto, la profecía, o las oraciones, mejor dicho, de los apóstoles dieron buen resultado, porque su huida fue entre semana, en un miércoles. Y no fue en invierno. Se pudieron salvar bien. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo también guardaba el sábado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Otro ejemplo más de cómo ellos seguían guardando el sábado. ¿Y qué es esto de guardar el sábado, observar el sábado? ¿En qué momento, desde cuándo a cuándo hay que guardar el sábado? ¿De 12 a 12, como conocemos los días actualmente? Levítico 23, 32. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aunque aquí se habla de otras solemnidades festivas del pueblo judío, para ellos siempre era igual. Los festivos iban de tarde a tarde, desde que el sol se oculta el viernes hasta que se oculta el sábado por la tarde. Todas esas horas son el sábado. Y esa es la forma en que se debe observar el sábado. Marcos 1:32 nos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿En qué momento le traen a Jesús los endemoniados? ¿Cuando es pleno sábado? No. Cuando el sol ya se ha ido. Fijaros que hasta en esto eran escrupulosos guardando el sábado, quizás a veces en exceso, porque se pasaban un poco de la rosca, pero tenía muy claro que el sábado iba de puesta de sol a puesta de sol. Y ahora un texto que es sumamente sorprendente. ¿Sabéis? En la eternidad, cuando la historia de la humanidad haya terminado, y aún hay profecías que hablan de eso, que van más allá, el sábado
¿qué va a pasar? Porque va a seguir habiendo sábados, va a seguir habiendo ciclos semanales. Fijaros en esta sorprendente profecía del libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por tanto, el sábado tiene una trascendencia que va desde el origen del mundo y se va a perder por la eternidad. Como hemos visto, no ha habido nunca un cambio de eso. Por tanto, la opresión de la bestia va a ser, ¿cuál? Imponer el domingo sustituyendo al sábado de Dios y prohibiendo comprar y vender a quien no quiera aceptar eso. Por tanto, el sábado, según las profecías, va a ser el punto del gran conflicto del tiempo del fin. Y es lo que va a definir quién es de Dios y quién no. Esta es la clave de lo que va a pasar en el mundo dentro de muy poco. La profecía anuncia que la bestia, la segunda bestia, la de 2 cuernos, que es Estados Unidos, va a dar el poder a la primera bestia, al papado. Y él, Estados Unidos, como poder fuerte, ¿qué va a hacer? Pues obligar, a través de las leyes civiles, que se observe el domingo como día de reposo a nivel general, planetario. Y esto es profecía que se está preparando su cumplimiento delante nuestro y nos está pasando desapercibido. Y dentro de poco va a ser lo que va a marcar la pauta de todas las personas de este mundo, de todas sin excepción. Vamos a ver ahora un escrito de Ellen White que profetiza de acuerdo con la Biblia en su libro El conflicto de los siglos, página 498. Fijaros los detalles que da aquí. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esto no son bromas, ¿eh? Esto es lo que Estados Unidos va a hacer. Y ya veis los movimientos. ¿A través de quién va a pasar todo eso? Las iglesias principales de Estados Unidos. Y si seguís las noticias, y a partir de ahora supongo que lo vais a hacer, estaréis muy atentos a lo que suceda en ese país a nivel religioso, que va a mover la política, y lo está haciendo. Vamos a ver ahora también aquí la continuación, donde nos dice: la bestia de 2 cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en el mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Bueno, quizás ahora entenderemos un poco más todas estas noticias catastróficas concernientes al pretendido cambio climático, del cual vamos a tratar en una conferencia, para ver qué hay detrás de todo esto. Pero ya veis que las desgracias se las van a colgar a alguien. ¿A quién? A los que van a guardar el sábado. ¿Pots clicar, sisplau? Fijaros en esta noticia, ¿la recordáis? La semana pasada sacamos el vídeo de la noticia que salió en TV3. Aquí, resumido, religió i horaris comercials a Alemanya. El debat sobre els horaris comercials es barreja amb altres components no estrictament econòmics, religiosos, per exemple, a Alemanya. Nos dice que religión y horarios comerciales en Alemania, el debate sobre los horarios comerciales se mezcla con otros componentes no estrictamente económicos, religiosos. Por ejemplo, en Alemania. Otras profecías nos hablan de que Estados Unidos va a ser el sitio donde sale esta ley dominical, pero que en otros países cristianos
va a suceder exactamente lo mismo. Ya veis cómo se está preparando todo. Y ahora vamos a ver algo muy importante, bueno, es significativo, y aquí terminaremos la conferencia hoy. Una curiosidad. En astronomía nos han quedado unos signos que tienen una equivalencia que es realmente pagana. ¿Puedes verlo? Vamos a ver los significativos que son. Bueno, primero vamos a ver esto. ¿Recordáis el juego de Imbo? Que en su día tuvimos una conferencia dedicada exclusivamente a esto, donde se veía el ataque a las Torres Gemelas, el 11S, el Pentágono, etcétera, etcétera. Esas cartas dicen mensajes impresionantes. Y entre ellos que vemos aquí, ¿qué es esto? Plaga de demonios. ¿Dónde están? Esto es Estados Unidos. ¿Cómo? Esto es Estados Unidos. El Capitolio. ¿Por qué pone esto aquí? Pero, ¿y al lado? Ciudad del Vaticano. Y fijaros, ¿recordáis que mostramos ya esa carta también anteriormente? El Papa, ¿y qué lleva en la mitra, en la cabeza, en ese gorro? El triángulo con el ojo. Estos dos poderes, juntos, son los que van a hacer que el mundo pase por su criterio. Y ese criterio va a ser imponer el domingo como día de reposo para todos. Y vamos a terminar precisamente, bueno, aquí hay algo más aún sobre Elena White, que es realmente impresionante. Vamos a dejarlo para el próximo día, porque si no... ¿Sí? 5 minutos. Bueno, aprovechamos el tiempo, vamos a aprovecharlo y cerramos. ¿Pots apretar para ampliarlo? Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana, o sea, Estados Unidos, pero también Europa. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Quedaros con el cambio climático. Y estos son los signos astronómicos que antes os comentaba. ¿Veis el primero de la izquierda, el signo del Sol? El signo astronómico es su equivalencia, el domingo. El 3, Venus. ¿Veis el dibujito? Es la famosa cruz hacia abajo, saliendo de una redondita. Es Venus o viernes. Y en el 5, la redondita con la flechita en diagonal hacia arriba a la derecha, Marte o martes. Hasta incluso en el signo astronómico aparece el Sol como domingo. Ya veis cómo todo queda en la cultura y viene precisamente del lugar que es denominado como la bestia. Todo surge de allí. Bien, el tema que vamos a seguir el próximo día, ya para terminar, es precisamente desglosar enteramente el 666 qué es. Hemos visto antes cosas al respecto. Ahora por fin sabremos qué es. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención. Sé que el tema de hoy ha sido denso. Era un tema un poco duro de ir asimilando, porque había mucho texto. Pero es un concepto que debe quedaros muy claro. Dentro de poco, estad atentos porque la profecía se va a cumplir. Estad atentos porque van a salir leyes favoreciendo el domingo como día de reposo y unidad del cristianismo en general. Si ya sabéis lo que es, ¿vosotros aceptaréis esa ley? ¿O guardaréis el sábado, que es el sello de Dios? Porque al final no habrá alternativa. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.
vimos la semana pasada. ¿Qué le pasa al papado en 1798? ¿Lo recordáis? El general Berthier coge al papa, se lo lleva preso, donde muere, encarcelado, y por esos alrededores es cuando surge esta segunda bestia. Vamos a ver, ya que tenemos determinado el espacio de tiempo en el cual surge esta segunda bestia, ¿quién es? ¿Qué nación surgió en esos avatares de la historia? Solo hubo una nación que surgió en esa época. ¿Recordáis alguna nación? Esta. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será esta la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis? Si nos remitimos a una profecía apocalíptica, simbólica, que habla de Babilonia, y de la cual ahora vamos a hacer una mención muy escueta porque lo tenemos que dejar para más adelante. Babilonia significa confusión y es el símbolo o representación de poderes religiosos. Una unión de poderes religiosos. Muy complicado esto, ¿eh? Si nos basamos en esto, ¿cuál es la religión que impera en este país? Hasta ahora ha sido clave el protestantismo. Es la religión que manda en general en Estados Unidos. Las bases de la Constitución de los Estados Unidos, de Norteamérica, expresan precisamente la clara separación entre Iglesia y Estado. Son dos cosas que van distintas, no se pueden unir. Por tanto, ¿qué sucede con eso? Queda garantizada la libertad religiosa para todos. Mundo en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título perteneciente a Dios. Ya dices, toma, primera pedrada, ¿no?, que le suelta. Nosotros en los Estados Unidos consideramos todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió como su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es procurar la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia se encuentren entre los que verdaderamente procuran la paz y trabajen por ella. Vaya pedrada también. En primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, conociendo por la historia pasada la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esta lección con la historia europea, y por eso estamos convencidos que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, que enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Fijad si lo tiene claro, ¿eh? La democracia dura hasta que la Iglesia Católica Romana se ponga allí dentro. Y eso ya ha pasado, ya lo veréis. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de este país, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no nos demuestra ningún ejemplo de algún pueblo manejado por el clero que tenga un gobierno civil marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El famoso 666. Que os anticipo ahora, no creo que tengamos tiempo de tratar hoy, porque el tema de Estados Unidos y algo más que trataremos es un poco aún extenso. Probablemente lo tendremos que aplazar para la próxima jornada. Pues vamos a ver quién es esta otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Aquí tenemos lo que más o menos podía ver el profeta, ¿no? Un cierto bicho, un búfalo, con dos cuernos, así parecidos a los de un cordero. Fijaros, la bestia de dos cuernos no es, por tanto, parte de la primera bestia. Son dos de distintas. ¿Qué más vemos ahora aquí? Tierra. De donde sale esta bestia, dice que sale de la tierra. ¿Recordáis? La anterior decía que salía de... ¿qué sitio?
del mar, un lugar donde había muchas aguas, y llegamos a la conclusión, por pruebas bíblicas mismo, por interpretación, de que el mar era muchedumbres, gentes, mucha gente. Entonces la tierra, ¿qué tiene que ser? Pues precisamente lo contrario de muchas aguas, poca gente, un lugar nuevo. ¿Pots clicar? Esta segunda bestia surge en los momentos finales de la primera bestia, la que había recibido la herida mortal y que fue sanada. La primera bestia desaparece momentáneamente en 1798, pero curiosamente ahora hay una presión muy fuerte de judíos, de protestantes y católicos que están presionando, diciendo de que es una mala interpretación de la Constitución que Iglesia y Estado vayan separados. Esto es tremendo. No se había planteado nunca esto en Estados Unidos hasta hace pocos años. Y ahora cada vez está cogiendo más fuerza esta versión. Vamos a ver, precisamente en un resumen aquí, 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa eso? Pues juventud, inocencia, ser manso. Y recordamos, el cordero también era símbolo de Cristo. Entonces, ¿qué eran esos 2 cuernos de esta bestia? Pues veíamos que los cuernos eran el reino en sí, ¿no? Es el carácter de su gobierno y sus 2 principios fundamentales. Estados Unidos se ha basado siempre en republicanismo y ¿qué más? Protestantismo. Estos son los 2 pilares de esta nación. Pero fijaros ahora qué cambio tan tremendo ha sufrido Estados Unidos. Vamos a ver una carta que no tiene desperdicio, escrita en 1945 por, mirad, aquí lo tenéis, Truman, que era el presidente de Estados Unidos, al cardenal Pacelli, el papa de la época, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer y os daréis cuenta de cuál era la política y el pensamiento de esa nación y cómo las cosas han cambiado dramáticamente en muy poco tiempo. No tiene desperdicio esta carta. Dice: estimado señor Pacelli, como bautista, que es la religión a la que él pertenecía, y como jefe del ejecutivo de la mayor y más poderosa nación del mundo, y ahora ya vamos a entrar en el tema que dejamos aparcado en la última semana y que preguntábamos al final: ¿los Estados Unidos de Norteamérica aparecen en la profecía bíblica o es un invento? Vamos a empezar con este texto, Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de las 2 bestias, no una, porque hay gente que dicen o creen que se trata solo de una. Vimos y tratamos de la primera, ahora vamos a desglosar la segunda. Vamos a leer estos versículos. Nos dicen: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Recordáis quién era esta bestia que recibió herida mortal y fue sanada? ¿Lo recordáis, verdad? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una